Saludos amigos y suscriptores del canal. En esta ocasión les traigo la reparación de una caja decodificadora de televisión digital de la marca Conca, el modelo KHDT 863. Todo parece indicar que el decodificador presenta algún problema en las fuentes de alimentación, porque energiza solamente una parte de la placa. Eh, Eso se evidencia en la indicación del panel frontal, donde se muestra un LED y nada más. El método más habitual que utilizo para diagnosticar estos receptores de televisión digital es comenzar midiendo los voltajes de las subfuentes de alimentación. Estos receptores generalmente presentan los voltajes de 5 voltios, 3,3 voltios, 1,2 o 1,8 en dependencia del modelo de que se trate, y así sucesivamente cada uno de los reguladores lineales, fuentes conmutadas y distintos elementos que componen lo que son las fuentes de alimentación interna. Eso, las voy chequeando una por una hasta encontrar alguna que esté presentando una falla. Hasta el momento todas las fuentes de alimentación internas están mostrando valores normales. Eh, los valores no indican que exista una falla en alguna de estas subfuentes. Por lo tanto, voy a hacer una revisión más profunda a través del osciloscopio, observando la forma de onda que entregan a su salida cada una de estas subfuentes. Comenzando por la de 1,3 voltios, que en la revisión visual observé que presenta un capacitor que está evidentemente dañado. El casquillo está levantado de su base y puede haber ahí un problema. Efectivamente, la salida de la subfuente de alimentación de 3,3 voltios presenta una distorsión, presenta un ruido en la salida, y posiblemente ahí se encuentre la falla. Bueno, la solución de esta falla probablemente consista en sustituir ese regulador eh, conmutado. En este caso es un regulador de tipo Buck que trabaja a 1,5 MHz. Eh, Procederé entonces a desarmar la placa, a sacar la placa de la base y a sustituir ese componente.
Como les comenté, lo primero que voy a realizar es sustituir el capacitor electrolítico que encontré durante la revisión visual, que presenta, parece que un daño estructural. El casquillo se separó de la base y bueno, pues ese capacitor sencillamente ya no es funcional. Hay que sustituirlo por uno nuevo. La sustitución consiste simplemente en desoldar el capacitor defectuoso, abrir los orificios y colocar el capacitor nuevo, soldar y listo. Eso es todo. Una vez sustituido el capacitor, trasladaremos la placa hacia el microscopio y comenzaremos pues el proceso de sustitución del componente defectuoso, en este caso el regulador buck converter de 1,3 voltios y 1,5 MHz. Preparando la placa base para recibir el nuevo componente, se le aplica flux, se coloca el nuevo componente en su ubicación y sencillamente se procede a soldar los pines del componente con un cautín, con un estañador que tenga la punta lo suficientemente fina como para poder realizar esta soldadura con precisión. Acá es recomendable realizar un precalentamiento de la placa para facilitar la soldadura. Muy bien, una vez sustituido el componente, pues colocaremos la placa nuevamente en su bastidor, en su caja. Colocaremos nuevamente todos los conectores y energizaremos para ver si la falla quedó solucionada. Es importante durante la realización de todos estos procedimientos colocarse una manilla antiestática para evitar causarle un daño por descarga estática a la placa y a los componentes que son sensibles a las descargas estáticas. Por eso siempre cuando me ven trabajar llevo la manilla antiestática, que es esa manilla azul que llevo puesta en la muñeca de la mano izquierda.
colocada la placa en su base, pues procederemos a energizar y esperar a que inicie el sistema operativo del descodificador y perfectamente, y revisar si ya está descodificando. Bueno, pues ahí tenemos la señal de televisión. La caja quedó perfectamente. Vamos a cambiar los canales para ver si realiza todas las funciones de manera correcta, y pues sí, todo bien. Gracias por ver el video hasta el final. Los invito a suscribirse al canal